Vamos a hablar sobre el texto de Carlos Díaz Alejandro que corresponde a la economía argentina anterior a 1930. Más precisamente la desaceleración del crecimiento que comienza a ocurrir entre 1914 y 1929, lo que se define como una gran demora. Comenzamos hablando de la distribución del ingreso en Argentina antes de 1930. Existía una considerable desigualdad en la distribución del ingreso por familias, al igual que ocurría con Estados Unidos. La única diferencia es que los empresarios estadounidenses tenían el origen de sus riquezas en las empresas industriales, y los argentinos destacaban sus riquezas por las tierras que tenían. En cuanto al territorio argentino, había también una gran diferencia. El noroeste, por un lado, tenía tasas de mortalidad y analfabetismo muy superiores a la zona pampeana. La zona pampeana, por otro lado, poseía una dotación per cápita superior de capital físico y humano, así como de tierra fértil. En líneas generales, la gran expansión de 1860 y 1930 benefició en mayor o menor medida a todos los grupos importantes vinculados a la economía argentina: trabajadores nativos inmigrantes, capitalistas urbanos, terratenientes, inversores extranjeros y hasta la clase obrera británica. Ahora bien, situados en el marco histórico del crecimiento económico que atravesó la Argentina previo a 1930, vamos a hablar, como dije al inicio del video, de la desaceleración del crecimiento que ocurre entre 1914 y 1929. Una teoría apoyada por otros economistas, pero que es bastante criticada por parte de Díaz Alejandro. Para iniciar, vamos a separar esta etapa en dos subperiodos, uno de depresión y otro de recuperación y expansión, que va de 1914 a 1929. Si bien en la primera etapa está acompañada por malas cosechas, el estallido de una guerra, la disminución en la entrada de capital extranjero, luego de 1917 las exportaciones y el capital extranjero se recuperaron. Claramente el PBI fue mayor los primeros años de expansión, pero no hubo ningún signo de que fuera a detenerse la misma. Lo que ella se expone es que no hubo signos de que la economía vaya a estancarse o de que exista esa tal desaceleración económica de la que hablamos al principio. Aunque sí es real que la tasa de crecimiento económico disminuyó entre 1913 y 1929 debido al escaso crecimiento económico británico y europeo. Pero la realidad es que la respuesta argentina a las circunstancias exógenas no resultó del todo desacertada. Entonces, a menos que se sostenga que las autoridades argentinas debieran haber prevenido la Gran Depresión, la tesis de la gran demora para Díaz Alejandro es insostenible. Por otro lado, comienzan a hacer un resentimiento contra los inversores extranjeros, pero este resentimiento se mantuvo calmo y bajo control gracias a la prosperidad de la década de 1920. Los intereses de la oligarquía terrateniente no eran idénticos a los de los extranjeros que operaban con las exportaciones, pero existía cierta alianza venal entre ellos que administraba el país en su exclusivo beneficio. Los salarios de los trabajadores argentinos no diferían mucho de los que se pagaban en Europa, pero su posición social y política era menos satisfactoria. En las ciudades los sindicatos eran débiles y los reformistas radicales prestaron muy poca atención a las cuestiones relacionadas con los trabajadores. Trabajadores que normalmente eran liderados por inmigrantes anarquistas, cuestión que contribuyó al resentimiento que existía por parte de los nacionalistas a los extranjeros. Por otro lado estaban los terratenientes y las familias que poseían las riquezas de las tierras, un pequeño grupo que poseía el poder y se veía beneficiado eternamente por el libre comercio mundial. Los descendientes de esta élite recibieron tierras en herencia cuyos valores parecían destinados a crecer por siempre, razón por la que pocos pensaron que merecía la pena realizar un esfuerzo adicional para transformarse en empresarios industriales. Las fricciones y tensiones generadas durante la expansión se agravaron en la década de 1930 a causa de la reacción política, el estancamiento en las exportaciones y en la producción rural, las presiones de industrialización y urbanización. El crecimiento urbano dependía del campo que permanecía estancado. Mientras se asomaba la Segunda Guerra Mundial, se preparaban las condiciones para la explosión de un sentimiento nacionalista y hostil al comercio exterior y capital extranjero, donde antes se habían depositado las esperanzas de una Argentina próspera.